Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este tiempo de Adviento hay una gran celebración, es una solemnidad, y hoy hemos llegado al 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Aquel momento donde la Iglesia nos invita a reconocer que Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, fue preservada de todo tipo de pecado, el pecado original y también ella, después, en aquella preservación en orden a estar vinculada con el Señor Jesús, pues también ella dio un sí radical y profundo delante de Dios y estuvo siempre contra el pecado, contra lo que fuera ruptura con Dios. Pero desde el primer instante que Dios crea su alma pura, ella se ha mantenido en esta preservación. Hoy la Iglesia nos permite entonces tener lecturas propias para esta celebración y hoy tomamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «María, no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez. Y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría en este día poder mirar aquella que no tiene mancha ni arruga, aquella que ha sido preservada por Dios por toda la fuerza, con toda la presencia de Él en la vida, y ha sabido responderle. Nuestra Señora ha venido a ser aquella que ya inclusive en Génesis 3:15, protoevangelio, se llama aquella cita bíblica donde Dios anuncia que después de la caída vendría una mujer y su descendencia que pisotearía la cabeza del enemigo de Satanás, aquel que había sembrado en Adán y Eva la invitación a la soberbia y al desorden y a la ruptura con Dios. Pues vendría una mujer y su descendencia que volverían al proyecto, al plan original del cual Dios había protegido al ser humano, o había más bien preparado y diseñado para el ser humano. Hoy entonces los invito para que miremos esta lectura que nos presenta Lucas en el primer momento. ¿Qué dice el texto? Capítulo 1, versículos 26 al 38. Ustedes y yo hacemos varias lecturas. Y alguien dirá: «Es que ya no lo conocemos». Pues no importa. Cada vez la palabra trae una riqueza, y más en esta celebración de la Inmaculada Concepción. Anoche en Colombia y en algunos países se ha utilizado, me faltó hablar en el video de ayer de ello, de hacer, en Colombia dicen el día de las velitas, pero no es solo el día de las velitas, es el día, las vísperas, las primeras vísperas
de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Por eso, aquella que en su vientre permitió que se formase aquel que es la luz del mundo, aquella que siempre ha vivido en la luz de Dios, pues como una forma muy bella, se ha visto siempre como tener unas velas encendidas para celebrar aquella que es la Inmaculada Concepción. Ayer y hoy los invito también para que ustedes en los distintos países, en los balcones de sus casas, en las aceras, en las partes donde sean visibles, se prendan luces con faroles, con velas, para indicar que celebramos hoy aquella que estaba en el pensamiento de Dios y que fue preservada de todo pecado, que está unida siempre a Cristo íntimamente, porque va a ser el tabernáculo sagrado del cual nacería Cristo, el Redentor, el Salvador. Es muy bueno tener en cuenta hoy esta celebración. Entonces, con la palabra hoy en la lección divina, volvamos a mirar el texto. Varias lecturas. ¿Quién llega a la casa de María? ¿Qué le dice? ¿Qué pasaba con María en aquel momento? ¿Cómo es la actitud de ella? ¿Qué le dice este personaje? ¿Cuál es toda la narración? María dice algo allí y el ángel le vuelve a responder. El personaje que llega es un ángel. ¿Cómo se llama? ¿Qué le dice él? ¿De quién va a venir sobre ella? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué puede hacer Dios? Le pone una comparación. ¿Cuál es la comparación? ¿Y cuál es la afirmación final de Nuestra Señora? En este trasfondo, en este contexto del pesebre, lo llamamos en Colombia, no sé si en México Posadas y en los Belén, en España, en otros, las distintas formas de llamar la recreación del lugar donde nació Jesús, y pues con la imagen de Nuestra Señora, la rosa mística, vestidita de blanco, así toda inmaculada, toda blanca, podamos hoy meditar esta palabra. Y lo primero es todos los detalles, las expresiones hoy, qué le dice el ángel, cómo responde Nuestra Señora, qué nos llama la atención hoy de este texto al leerlo, vinculado a esta celebración, cuál es el primer sabor de boca, perdón la expresión, pero que nos queda al proclamar la palabra. Y ese es el primer momento. ¿Qué dice el texto? Segundo momento, meditación. El Adviento es camino de preparación y María es modelo y maestra de Adviento, es decir, maestra de espera del Señor. ¿Quién sino ella lo esperó? ¿Quién sino ella fue la preparación total de su vida para ser tabernáculo sagrado? ¿Quién sino ella nos enseña a vivir en espera del encuentro con Dios? ¿Quién sino ella es la que ha sido preservada, hecha de tal manera con un soplo divino su alma, para que viniera y formara parte en su cuerpo y en su vida integral, cuerpo y alma, de una mujer que no es solo una mujer cualquiera, es aquella llamada a ser la madre del Hijo de Dios, la madre del Redentor. Y en esto nos separamos de los hermanos separados que la han minimizado. No, es un error teológico hacerlo, porque ella siempre está vinculada a Cristo. Y por estar vinculada a Cristo, pues está preservada. Y es uno de los dogmas marianos que en nuestra Iglesia Católica ha quedado. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX nos muestra cómo ella ha venido a ser preparada por Dios, y aquello no se lo inventó en aquel momento, sino que la Iglesia lo ha pensado y lo ha tenido siempre como un fundamento de cómo Dios cuidó, preservó a su madre. Por eso Pío IX en aquel momento decía: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles.
Pío IX, Bula Ineffabilis Deus, 8 de diciembre de 1854. Entonces, ¿qué es claro? ¿Qué es la concepción? La concepción es el momento de donde empieza la vida para la iglesia y para todo el contexto bíblico. Toda la enseñanza es, el cuerpo viene de los padres, al principio Dios crea al hombre y la mujer y tenemos un cuerpo, pero Dios crea un alma que es racional, que tiene miembros, que tiene conciencia, tiene voluntad, tiene pensamiento y tiene espíritu con minúscula. A través de un soplo Dios crea ese alma que se une al cuerpo y tiene una unidad, cuerpo y alma. En María hay un momento grandísimo porque es el alma más resplandeciente. No es Dios, pero es la hija predilecta del Padre, la llena, plena del Espíritu y la madre del Hijo. Imagínense ustedes cómo es el alma de Nuestra Señora. Ustedes se pueden imaginar aquel momento de la creación del alma de Nuestra Señora. Es lo que hoy pensamos, cómo fue pura, fue un momento singular de belleza y cómo podemos pensar aquella que es paraíso viviente. Ella es un paraíso viviente. Dios tiene el cielo y Dios es infinito, sobrepasa todo. Nada lo puede contener. Y el infinito con mayúscula ha querido meterse en un vientre preparado como un paraíso y un cielo que lo contuviera. ¿Ustedes se imaginan eso? Hoy pensamos en ello. Entonces es un paraíso viviente. Entonces imagínense, Dios ha querido tener una madre. Uno piensa, bueno, Dios pudo aparecer. Dios pudo decir, aquí estoy, mírenme, yo soy Dios. Dios pudo haber venido así, pararse en las alas de los ángeles como una peana para bajar a la tierra y no lo hizo. Dios pudo aparecer en un palacio de los ricos de la tierra y no lo hizo. Quiso tener una madre y quiso encerrarse, en el buen sentido de la palabra, en un seno, en un vientre sagrado, santo, que Él mismo hizo. ¿Y quién le impide a Dios? Nadie. Él lo hizo de tal manera que fuera un vientre consagrado. Y ha dado una expresión a una mística. Le dice, vean que la vid, el fruto de la vid, más bien la planta de la vid, que dará el racimo, que será exprimido en la prensa para hacer medicina eterna a sus males, está ya entre ustedes. La vid da unos racimos, de los racimos vienen las uvas, de las uvas viene el jugo o viene el vino. En este caso, María como la planta da el racimo, da la uva, lo tomamos aquí como la sangre, el cuerpo y la sangre del Señor, por el cual va a ser derramada su sangre y vendrá la redención del género humano. Será verdadera medicina. Ella no puede estar separada de Él, está unida íntimamente a Él. Entonces imaginémonos cómo fue aquel momento, cómo fue aquella alegría de la creación del alma de María. Cómo sería aquel momento donde la toda santa, así la llaman también en Oriente, la panagía, la toda santa, pues empezaría a existir. Y ya hemos comentado en las fiestas de San Joaquín y Santa Ana cómo ellos no podían tener hijos, estaban mayores, pero empezaron a anhelar y en una fiesta San Joaquín le dijo a Santa Ana que él pensaba que le iba a pasar como le pasó a Ana del Caná. El Caná es padre de Samuel. Ana no podía tener hijos, la otra esposa del Caná sí tenía, y Ana le pidió en el santuario a Dios que pudiera tener un hijo y que si lo podía tener se lo consagraría. Y vino un respaldo de Dios y nació Samuel, el gran Samuel de las Sagradas Escrituras. Y pasó con Ana, que aquella que no podía tener hijos, lo mismo que su prima Isabel, pudo tener y concebir a la Madre de Dios. Y dos santos, porque tuvo concepción como lo tienen los seres humanos, un matrimonio santo, sagrado, viene y que se concibió a María, pero la creación del alma es una creación de Dios, realmente impresionante, con una gracia que está por encima de todo, porque ella ama plenamente, ella es el amor de lo que puede realizar Dios. Entonces, imagínense ustedes la belleza
la complacencia de Dios uno y trino que quiso venir y habitar en ella, y después de haber iluminado a sus padres, Joaquín y Ana, bajó del cielo. Y aquí hay un texto que los invito para que lo analicen con el de hoy. Sabiduría capítulo 7, versículo 25. ¿Qué dice aquel texto? Sabiduría capítulo 7, versículo 25. Nos dice hoy, para que lo miremos. Está hablando de la sabiduría, y Él es la sabiduría. Es un hálito del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente, por lo que nada manchado llega a alcanzarla. Ese texto es para Nuestra Señora. Los protestantes, y alguien dirá, y se ha dicho pues que no hay fundamento bíblico, pero es que por los méritos de nuestro Señor, Nuestra Señora no es una mujer que nació con el pecado original, es toda preservada. Y hoy Sabiduría 7, versículo 25 dice, es un hálito del poder de Dios. Estamos hablando de la creación del alma. Una emanación pura de la gloria del Omnipotente, por lo que nada manchado llega a alcanzarla. A María nada manchado le alcanzó, ni siquiera Satanás que huye. Entonces miremos toda esta introducción que hemos hecho de la blancura, de la alegría, de lo que significa la creación del alma, que no hay alma más grande y más pura que se haya creado en los cielos. El día de la creación del alma de María, los ángeles bailaban, es decir, adoraban a Dios uno y trino. Había una fiesta en el cielo, como la que hay hoy y cada 8 de diciembre, que la iglesia se une como una solemnidad para alabar a Dios, porque una que es humana, Jesús es Dios y hombre, ha compartido la condición humana, pero una que es humana totalmente, ha mostrado que el ser humano le puede decir sí a Dios totalmente, sí, preparada por Él, pero ella respondió con su libertad humana también a esta invitación. Entonces, imaginémonos llegándonos toda esta alegría y toda esta bendición, todo este paraíso viviente que es Nuestra Señora, toda blanquita como la vemos aquí hoy en la imagen que tenemos atrás. Entonces, Dios crea pura el alma de Nuestra Señora. Y el texto de hoy viene a mostrarnos entonces en el capítulo 1 de Lucas cómo Gabriel llega el momento donde ya María estaba desposada con José, todavía no vivían juntos, y viene a darle la noticia con el gran saludo: alégrate María, llena de gracia. Y aquí volvemos a explicar algo que hemos hablado. Que haritomene, expresión griega que no es solo llena de gracia, pero sí es llena de gracia, pero es que es una condición abundantísima, de un esplendor y de un modo que se queda hasta corta la expresión. Está plena de Dios, plena de Dios. Y ella, esa gracia, nunca ha sido manchada, porque desde el pensamiento y desde siempre, y desde que el sí de Dios de crear el alma, cuando ella vino, se fecundó el vientre de Ana por parte de Joaquín, y vino la creación del cuerpo, pero de una vez la unión del alma con el cuerpo, vino una forma de ser plena, perfecta, como Dios habría creado al ser humano. Por eso siempre el paralelismo entre Eva y María. Y hay una distinción. Eva viviendo en un mundo que no estaba corrompido, Adán y Eva, pues en la imagen de la creación, era el comienzo y era una plenitud que tenían ellos dos, quisieron caer. María ya viviendo en un mundo que estaba corrompido, que tenía pecado, que vivía en situaciones, el mundo ya venía en una ruptura con Dios, supo permanecer siempre sí delante de Dios. Y supo tener aquel don que Dios le dio, que fue esta inmaculada concepción, vivirla con un sí radical desde su niñez, consagrada en el templo, pero siempre un sí a Dios y una separación completa a lo que fuera una ruptura con Dios. Entonces es la llena de gracia. Hoy este término es clarísimo, que haritomene es una abundancia de gracia y bendición. No es cualquier cosa, es para que la miremos, para que ustedes y yo trabajemos en profundizar la palabra de Dios.
Alégrate. Se lo dice el arcángel, no cualquiera. Y empieza, pues ella se como que queda impresionada y entonces le dice, no temas, has encontrado gracia ante Dios. Vuelve a repetir, gracia. Ella es llena de gracia. Desde el primer momento de la concepción de su vida, nunca ha pecado, no pecó. Vive en la plenitud de Dios desde siempre y para siempre. A pesar de que otros se paren en la cabeza y digan cosas y la minimicen y hablen mal de ella, es preservada por Dios porque está íntimamente unida a su Hijo. Y la palabra hoy viene a mostrármelo. Y entonces le cuenta cómo va a ser la concepción en el vientre, y darás a luz un hijo, le pondrá nombre a Jesús, será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará la casa de Jacob, su reino no tendrá fin. Es un reino de gracia, de amor y de ternura y de pureza. Y ella está unida a ese reino y está unida al rey. Por eso es la reina pura, inmaculada desde siempre y para siempre. Y entonces, ¿cómo será eso? Pregunta Nuestra Señora. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Parece el amor del Padre y del Hijo, es el Espíritu. Y viene el amor con mayúscula. Y la creación de ella en el alma fue una emanación del Omnipotente, del amor de Dios, que venía a tomar forma humana para redimir al género humano. Y se basó de una criatura que formó perfecta para ello. Y entonces la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Y entonces hace la comparación con Isabel, porque ella entrada en años no había poder tener hijos, pero es que para Dios no hay nada imposible. Y María contesta, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y el ángel se retiró. María responde, María escucha, María es obediente, la llena de gracia, la plena del Espíritu Santo. Hoy en la Inmaculada Concepción, hoy mirándola en una grandeza, en una profundidad, en una luz que está por encima de toda luz, salvo pues Jesús, que es la luz del mundo, pero ella verdaderamente ha sido más que aquella estrella que soñaba su madre Ana, que la llamaría estrella, pues ha venido a ser una que tiene una luz más grande, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, coronada de 2 estrellas. Pero desde el principio de su vida en María miramos varios dogmas, cómo comenzó su vida, Inmaculada Concepción, cómo fue el fin de su vida terreno, que hablamos en la Asunción, acompañada de la virginidad y de la maternidad. Los dogmas de María. Hoy nos centramos en esta Inmaculada Concepción. Miremos hoy que se nos quede estas palabras. Has encontrado gracia ante Dios. Alégrate llena de gracia. Alégrate llena de gracia. ¿Qué nos dice hoy esta fiesta a ustedes y a mí? Meditación. Podemos ser puros. Podemos decirle sí a Dios como ella. Sí, nosotros tuvimos pecado original, pero ya Jesús nos ha redimido. Nos da la confesión. Nos da su gracia. Podemos ser puros. Nos invita a ser puros, mirar a María. Nos llama a consagrarnos al corazón de ella. Al corazón inmaculado, porque ahí aprendemos el conocimiento de Jesús, porque ahí caminamos para ser llenos del Espíritu Santo. Y tercero, es el lugar seguro de las acechanzas del maligno. Siempre habrá acechanza, pero quien se une a María, quien ora el rosario, reza el rosario, la dulce melodía, está protegido de las acechanzas de Satanás. En su pureza y en su gracia, aquel que vive en un hedor y en un alejamiento infinito y por siempre de Dios, no se acerca a aquella que ha pisado la cabeza, ella y su descendencia, y que han vuelto el plan de Dios al original. Si Eva dijo no, Eva, ahora el ave, vuelve otra vez todo el designio de Dios, la Inmaculada, como se vio en el pensamiento de Dios y como así Dios la creó, y como ella respondió, ha venido a ser refugio maternal para los que se consagran a Dios. Y allí Satanás
puede merodear, pero no puede entrar porque tiene que huir, porque no acepta la pureza de María. Él, Luzbel, el ángel más puro y más bello en otra época, cayó en su soberbia y ahora no acepta que una criatura sea la pura y la bella. Por eso, en este tercer punto corramos al refugio del corazón inmaculado de María. Corramos y miremos hoy aquella que es inmaculada, que es preservada de toda mancha de pecado y es figura de la iglesia, lo que será la iglesia triunfante y la Jerusalén del cielo que no tendrá mancha ni arruga. Ella ya es modelo de aquella que no tiene ni mancha ni arruga y su alma es plena, bella, como un cristal donde Dios se refleja. Pero ustedes y yo podemos tener hoy un camino de encuentro con Nuestra Señora que nos invite a amar la pureza, a ser inmaculados. Hoy que nuestra alma sea más blanca que el blanco que aparece hoy de la imagen de Nuestra Señora o de esta camisa que yo tengo, y nuestra alma sea purificada. Y ella no es la Redentora, es Jesús, pero ella nos lleva al Redentor. Y ella nos ayuda a que nuestra alma, nuestro ser, nuestro corazón, nuestro espíritu con minúscula, sea purificado y podamos presentarnos inmaculados delante de Dios porque ya hemos sido perdonados por la redención de Jesús. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta solemnidad grata y plena de Nuestra Señora. Gracias por crearla inmaculada y perfecta. Gracias, Nuestra Señora, por responder con ese sí, con ese fiat, con ese hágase. Enséñanos hoy a conocer a Jesús a través de ti. Enséñanos hoy a ser llenos del Espíritu Santo como lo eres tú. Enséñanos hoy a que podamos correr a tu corazón inmaculado y ser preservados del enemigo, donde no puedes llegar, donde estás tú. Enséñanos a amar otro estilo de vida distinto al del mundo. Enséñanos a vivir la pureza de pensamiento, de vida, de gracia, de amar los preceptos de Dios. La quejaritomene, la llena, la plena de la gracia de Dios. Sácanos de ese camino sin gracia que muchas veces hemos optado de ruptura con Dios. Hoy te clamamos que vengas, Madre del Cielo, a sacarnos de aquello. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuarto momento, la acción. Qué bueno que esta noche hagan el rosario con nosotros ahí en el canal. Van a ver que es un rosario donde hay unas familias que nos han mandado unos videos y se unen desde los distintos lugares del mundo para orarle hoy a Nuestra Señora. Lo mismo hicimos anoche. Y que hoy sea un día de oración del rosario y siempre, hoy siempre. Y todos los días soñemos con esa pureza de corazón y miremos a nuestra Madre del Cielo. ¿Cómo enamorarnos más de aquella que nos lleva a Jesús? Aquella que es camino para llegar a Dios uno y trino. Por María vamos a Jesús y en Jesús lógicamente está la redención y es el camino al Padre. Pero ella, llena del Espíritu de Dios, nos enseña cómo hacernos seguidores de este amor de la Madre del Cielo. Cómo mirar hoy el alma pura de María en su cuerpo y alma en la unidad de su vida, que ha sido un sí total a Dios. Cómo seguir este tiempo de Adviento con esta enseñanza hoy que nos da Nuestra Señora. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.